Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito, ese espacio donde la buena comida y las buenas vibras se encuentran para alegrar nuestros días y, por qué no, arrancarnos unas buenas carcajadas. Hoy tenemos un tema que estoy absolutamente seguro les va a encantar. Nos vamos a sumergir de cabeza en un mundo de chocolate irresistible, diversión contagiosa y, sobre todo, en esos momentos geniales y para el recuerdo que nos ha regalado uno de nuestros dúos favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman, en ese anuncio inolvidable de Eti Brownie. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Cómo es posible que un simple anuncio de galletas nos haya dado tantas sonrisas y tantas conversaciones? Pues agárrense de sus asientos, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada gesto sutil, cada línea de diálogo ingenioso que hizo de este anuncio algo mucho más que una simple pieza de publicidad. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura chocolatera, un recordatorio amistoso: si aún no son parte de esta gran y cálida familia, suscribirse es lo más fácil del mundo y, créanme, nos ayuda un montón a seguir creando contenido delicioso y divertido para ustedes. ¿Listos para revivir esos momentos que nos hicieron suspirar y reír a partes iguales? Yo sí, y estoy emocionadísimo. El anuncio de Eti Brownie, protagonizado por los carismáticos Demet Özdemir y Can Yaman, no fue simplemente un desfile de chocolate tentador, fue una pequeña obra maestra de la comedia romántica, impregnada de ese toque turco que lo hace sencillamente irresistible. Lo genial de estos dos talentosos artistas, y la razón principal por la que se convirtieron en un fenómeno mediático instantáneo, es esa química instantánea que salta de la pantalla, esa chispa eléctrica que te atrapa y te hace sentir como si fueras parte de la escena. Desde el primer segundo, te conquistan con esa naturalidad asombrosa con la que interactúan, como si no estuvieran actuando para una cámara, sino viviendo un momento real y espontáneo. Y es precisamente ahí donde reside la magia, ¿no es así? En esa capacidad de sentirnos identificados, de ver reflejadas nuestras propias experiencias, nuestras pequeñas torpezas, esas ganas inocentes de compartir algo dulce con alguien especial. Pensemos juntos en esas escenas iniciales, en ese primer encuentro. Esa forma casi fortuita en la que sus caminos se cruzan en medio de la rutina diaria, de ese bullicio que a veces nos consume. Demet con esa sonrisa traviesa y pícara que la caracteriza, y Can, con esa mirada de picardía y encanto que lo define. La tensión inicial, esa especie de coqueteo sutil pero innegablemente palpable, es un estudio de caso de cómo se construye una atracción. ¿Y qué se convierte en el catalizador de todo este encanto? El Eti Brownie, por supuesto. No es solo una galleta deliciosa, se transforma en el pretexto perfecto para acercarse, para compartir, para romper el hielo de una manera dulce y natural. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas no hemos utilizado una excusa similar para iniciar una conversación? Un café compartido, un postre sugerido, una recomendación culinaria. El Eti Brownie se eleva, en este anuncio, a la categoría de objeto de deseo, no solo por su sabor celestial, sino por lo que representa, un momento genuino de conexión humana. Y luego, llegan las situaciones divertidas. Esos pequeños accidentes encantadores, esas miradas cómplices que lo dicen todo sin necesidad de una sola palabra. Recuerdo una escena en particular donde uno de ellos, con un movimiento un poco torpe, casi se le cae el Eti Brownie al otro. Y la reacción es pura espontaneidad, una risa nerviosa y encantadora. No hay poses forzadas, no hay diálogos rebuscados o artificiosos. Todo se siente increíblemente orgánico, real. La forma en que se ríen de sí mismos, la manera ingeniosa en que se las arreglan para que la otra persona pruebe su Eti Brownie, son precisamente esos pequeños detalles los que hacen que el anuncio sea tan entrañable y tierno. Es como si los creadores hubieran tomado fragmentos de la vida real, de esos momentos cotidianos y un poco desordenados, y los hubieran embellecido con un toque de dulzura y un humor ligero y contagioso. Analicemos con detalle la actuación de Demet Özdemir. Ella posee esa cualidad única de transmitir emociones de una manera increíblemente sutil y poderosa. Una simple sonrisa suya puede significar tantas cosas: inocencia infantil, picardía audaz, una pizca de vergüenza encantadora, o una invitación silenciosa a seguir jugando. Y en este anuncio, lo borda a la perfección. Sus gestos son precisos, sus expresiones faciales son un libro abierto de sentimientos, y su timing cómico es impecable. Y cuando comparte el Eti Brownie, lo hace con esa generosidad desarmante, con esa calidez que te llega al corazón. Se siente genuina, auténtica, y esa es, sin duda, la clave más importante para conectar profundamente con el público.
Por otro lado, tenemos a Kanyaman. Él aporta esa energía desbordante, esa presencia escénica magnética que llena cada centímetro de la pantalla. Su carisma es innegable, una fuerza de la naturaleza, y su capacidad para hacer reír sin esfuerzo aparente es un don verdaderamente especial. En este anuncio vemos a un Kanyaman más relajado, más juguetón y vulnerable, y es precisamente esa faceta, esa espontaneidad, la que nos conquistó a todos. La forma en que se ilumina su rostro cuando Demet le ofrece un trozo de Eti Brownie, o la manera cómplice y pícara en que le guiña un ojo, son pequeños instantes efímeros que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre. Y sí, admitámoslo abiertamente, la química palpable entre estos dos es lo que hace que este anuncio vuele, que sea tan especial. Es como si estuvieran flotando en su propia burbuja mágica, ajenos al mundo exterior, disfrutando plenamente de ese momento de complicidad y dulce placer. Pero, ¿qué es lo que hace que estos momentos sean tan divertidos, tan memorables y tan efectivos? Creo que una parte fundamental de la respuesta reside en la inteligente construcción del guión del anuncio. No se limita a mostrar el producto y decirnos de manera superficial que es delicioso. Va mucho más allá, creando una mini narrativa cautivadora, con situaciones totalmente reconocibles y personajes con los que podemos empatizar profundamente. Vemos a dos personas jóvenes, atractivas, disfrutando de un momento simple pero cargado de significado. Y el Eti Brownie actúa como el hilo conductor perfecto, el dulce que une sus sonrisas radiantes, sus miradas significativas, sus pequeños juegos de seducción y afecto. Pensemos en la publicidad en general. ¿Con qué frecuencia nos bombardean con mensajes directos, con eslóganes pegadizos pero a menudo vacíos de contenido emocional? En contraste, Eti Brownie apostó por algo mucho más ambicioso, contar una historia, generar una emoción genuina. Y lo lograron con creces, superando todas las expectativas. Los escenarios elegidos, la música envolvente, la edición ágil y dinámica, todo contribuye a crear esa atmósfera ligera, amena y sumamente agradable. No hay presión, no hay drama innecesario, solo la pura y simple alegría de compartir un placer cotidiano y delicioso. Y aquí viene lo realmente interesante y aplicable a nuestras vidas, cómo podemos nosotros, en nuestro día a día, adoptar esa chispa de Demet y Kan, esa energía positiva que transmiten. Bueno, quizás no tengamos un Eti Brownie a mano en cada momento, pero sí podemos y debemos adoptar esa actitud de apertura, de disfrutar intensamente de los pequeños momentos que la vida nos regala, de no tomarnos las cosas con demasiada seriedad. Esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, de ofrecer una sonrisa sincera, de tener un gesto amable y espontáneo, eso es lo que realmente crea conexión auténtica. Esa es, en esencia, la magia que observamos en el anuncio. Otro aspecto que me fascina es cómo el anuncio logra que el producto se sienta aspiracional, pero de una manera totalmente alcanzable. No nos venden un lujo inalcanzable o una fantasía lejana, nos ofrecen un pequeño placer cotidiano, un capricho accesible. Y la forma en que Demet y Kan lo disfrutan, con esa alegría contagiosa, hace que nosotros también sintamos ese deseo de experimentarlo. Es esa invitación implícita a darnos un gusto, a regalarnos un momento de dulzura y placer compartido. Hemos sido testigos de cómo la publicidad, cuando se hace con inteligencia y corazón, puede ser una forma de arte. Una manera poderosa de contar historias que nos conmueven, nos entretienen y nos inspiran. Y este anuncio de Eti Brownie es un ejemplo brillante de ello. Demet Özdemir y Kanyaman, con su carisma arrollador y su química innegable, transformaron un simple producto de chocolate en un símbolo universal de conexión humana y felicidad. Nos recordaron de la manera más dulce y divertida que los momentos más alegres y memorables a menudo surgen de las situaciones más sencillas, de una mirada cómplice, de una risa compartida, y por supuesto de un delicioso Eti Brownie. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve la primera vez que vi el anuncio. Me sacó una sonrisa genuina, sincera, y la verdad es que me dejó con unas ganas tremendas de probar ese Eti Brownie. Y creo que ese es el objetivo final de cualquier publicidad verdaderamente exitosa: generar deseo, crear una conexión emocional profunda y, por supuesto, hacer que el producto sea irresistible. Y en este caso, lo lograron de manera espectacular. La naturalidad abrumadora de sus actuaciones, la química tan palpable y eléctrica entre ellos, y la forma en que el producto se integra de manera tan orgánica y fluida en la trama, hicieron que este anuncio se quedara grabado en nuestras memorias de forma imborrable. Más allá de la promoción del producto en sí, el anuncio nos transmite un mensaje poderoso y universal, el de disfrutar,
el de la espontaneidad, el de vivir plenamente el presente. Y eso, mis amigos, es algo que todos deberíamos esforzarnos por incorporar en nuestras vidas. Buscar esos pequeños momentos de felicidad cotidiana, compartir un dulce con alguien especial, o simplemente disfrutar de un buen rato riéndonos a carcajadas. Para mí, la clave fundamental de su rotundo éxito radica en la autenticidad. Se sentían como dos personas reales, disfrutando genuinamente de estar juntas y de compartir un delicioso postre. No había artificios, no había nada forzado o artificial, solo pura y contagiosa alegría. Y esa autenticidad, queridos amigos, es algo que siempre resuena profundamente con el público, algo que el público siempre percibe y valora. Además, el humor sutil y encantador que manejan en el anuncio es perfecto. No es un humor exagerado, estridente o forzado, sino que se basa en situaciones cotidianas que se vuelven graciosas por la forma natural y espontánea en que ellos reaccionan. Es ese tipo de humor que te saca una sonrisa de complicidad, porque te reconoces en esas pequeñas torpezas, en esos momentos de nerviosismo encantador al estar cerca de alguien que te atrae. Es un humor cercano y relatable. Y si hablamos de la marca Eti-Brownie, pues claro está que se beneficia enormemente de tener a dos figuras tan populares, tan queridas y con una química tan fuerte. Logran asociar su producto no solo con el sabor, sino con la felicidad, con la diversión, con esos momentos que todos deseamos vivir y compartir. Es una estrategia de marketing brillante sin duda alguna, que ha resonado en el corazón de millones de espectadores. Así que, en resumen, esos momentos divertidos y llenos de encanto del anuncio de Eti-Brownie con Demet y Can nos encantan porque nos muestran la alegría pura de la conexión humana, la dulzura intrínseca de los pequeños placeres cotidianos y, sobre todo, la magia inexplicable que surge cuando dos personas disfrutan genuinamente de estar juntas. Nos recuerdan de una forma maravillosa que la vida está llena de momentos para sonreír, y que un buen chocolate, como un Eti-Brownie, puede ser el cómplice perfecto para crearlos y hacerlos aún más especiales. Y bueno, queridas almas chocolateras y amantes de las risas, hemos llegado al final de este delicioso y divertido viaje. Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo y analizando estos momentos geniales del anuncio de Eti-Brownie con Demet y Can. Hemos visto cómo la química innegable, la naturalidad abrumadora y un toque de humor bien administrado pueden transformar una simple pieza de publicidad en algo verdaderamente memorable y entrañable. Me encantaría saber, de verdad, ¿qué escena fue la que más les gustó a ustedes? ¿Hubo algún momento en particular que les sacara una sonrisa especial? ¿O quizás algún otro anuncio les ha robado tantas sonrisas como este? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios. Su opinión es súper importante para nosotros, nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido que realmente les apasione. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha traído buenos recuerdos o simplemente les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman el chocolate y las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos llenos de sabor y diversión. Nos vemos en el próximo vídeo con más delicias y más risas. Un abrazo enorme para todos ustedes.